Hi guys, estamos en el tema de comparatives and superlative forms of adjectives. Entonces, recuerden que vamos a estar utilizando los adjectives para poder hacer comparaciones y para utilizarlos en su forma superlativa. Aquí va un ejemplo de para qué lo vamos a estar utilizando. Entonces, los adjectives van a estar representados de color azul. For example, aquí en este ejemplo de torre latinoamericana is tall, estamos utilizando un adjetivo. Ahora, si nosotros queremos utilizar un adjetivo para hacer una comparación, en este caso de edificios, entre el Empire State y la torre latinoamericana, nos quedaría The Empire State is taller than torre latinoamericana. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con nuestros adjetivos? En este caso, a nuestro adjetivo tall le agregamos una terminación ER. Nos quedaría taller. ¿Ok? Ahora, en el caso de que queramos utilizar nuestros adjetivos en la forma superlativa, lo vamos a estar haciendo cuando queramos estar mencionando que algo es el más alto, el más joven, el más caro, el más interesante, ya sea del grupo que estemos hablando o del mundo, el más. ¿Ok? Entonces, si ese es el caso, en este caso podemos estar hablando de Burj Khalifa, ya sea que sea el más alto de estos tres o del mundo. En su forma superlativa quedaría The Burj Khalifa is the tallest building. Ahí es cuando estamos utilizando la forma superlativa. En este caso, el adjetivo tiene terminación est. ¿Ok? Eso es el resumen de cómo vamos a estar utilizando este tema. Ahora, vamos a desglosarlo un poco más. Bueno, aquí hay más ejemplos. Italy is a large country. China is larger than Italy. Russia is the largest. Querétaro is a big city. Guadalajara is bigger than Querétaro. Mexico City is the biggest city. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar desglosando a los comparativos. ¿Ok? Recuerden que hay de dos. Ahora, algo que les debo de mencionar es que o se usa uno o se usa otro. En el caso del archivo que yo ya les he compartido de los adjetivos nivel 2, los del lado izquierdo son los que se utilizan eh, aquí en el caso A y los del lado derecho son los que se utilizan en el caso B. Ok, vamos a ver ambos casos. En el caso de que sean adjetivos pequeños, de una o dos sílabas, vamos a estar utilizando el adjetivo en su terminación ER. Y en el caso de los que están del lado derecho, que son de dos o más sílabas, ya se consideran grandes y se va a utilizar more y el adjective que queramos estar utilizando. ¿Ok? Uno no puede decidir si utilizar el de la izquierda o el de la derecha. Culturalmente ya se tiene determinado cuál utilizar. Y en general, los que son pequeños de una o dos sílabas van a estar utilizando los de el caso A. ¿Ok? Warm sería warmer, nice, nicer, pretty sería prettier. ¿Ok? No podemos, se nos va a entender si decimos more warm, more nice, more pretty, pero hay que adecuarnos a cómo lo usan, cómo lo dicen los nativos del idioma. ¿Ok? Entonces, estructuralmente, cuando estemos utilizando una comparación, esta es la estructura que vamos a estar utilizando. Pronoun, verbo to be, el adjective con terminación er, el than se utiliza cuando tengamos con qué compararlo, que ahorita vamos a hablar más de eso, y el complemento si se necesita. Por ejemplo, the cotton sweater, ahí tenemos nuestro pronoun, is, el verbo to be, nicer than the wool one. ¿Ok? Aquí como estamos comparando un suéter de algodón con un suéter de eh, estambre, se utiliza, debemos de colocar ese than. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si tenemos adjetivos de dos o más sílabas? Ojo, aquí abro un paréntesis y no les recomiendo que se aprendan esto contando las sílabas
o si es pequeño o si es grande, más bien estudien el archivo que tenemos de los adjetivos nivel 2, ¿ok? Ahí están organizados del lado izquierdo, del lado derecho, cómo se deben de utilizar, ¿ok? Pero en general, y no es una regla, se dice que los que son de dos o más sílabas ya se utilizan con el more. More expensive, more interesting, more dangerous. Ojo, no podemos decir expensiver, interestinger, dangerouser, ¿ok? Eso no existe, de que se nos va a entender lo que queremos estar haciendo, se nos va a entender, ¿ok? Pero no es nada común, nunca personalmente nunca lo he escuchado. Y la estructura sería casi la misma, pronoun, verbo to be, pero aquí se utiliza el more, el adjective, el than y el complement. The wool sweater is more expensive than the cotton one, ¿ok? Ahora. En cuestión de los superlativos funciona exactamente igual, nada más lo que cambia es la terminación o las palabras que se están utilizando. En el caso de los pequeños, los que son del lado izquierdo, los que son de una o dos sílabas, vamos a estar utilizándolo en su forma superlativa de la siguiente forma. El the, ¿ok? El adjective con terminación est. Y en el caso de los del lado derecho, los que son de dos o más sílabas, los que ya se consideran grandes, igual el the, most y el adjective, ya no le hacemos nada. ¿Ok? The warmest, the nicest, the prettiest. Esta sería su estructura. The cotton sweater is the nicest. Y en el caso de los que ya se consideran grandes, the most expensive, the most interesting, the most dangerous. ¿Ok? The wool sweater is the most expensive. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos las ayudas que ustedes tienen en el documento que tenemos en el engargolado. En las últimas páginas, en el Class Glossary, ahí tienen como que la información básica de lo que debemos de recordar. Vamos a hacer una pequeña práctica y para esa práctica, además de ya tener noción de el comparativo y del uso del superlativo, eh, como en cualquier tema, debemos estar utilizando una tense, un tiempo gramatical, que en este caso sería el verbo to be. Y lo digo para que recuerden su uso, que tiene tres formas. Lo podemos utilizar como am, como is o como are. ¿Ok? Aquí lo tienen cuando se utiliza como is con he, sheet, cuando se utiliza como are, we con los pronombres we, you, they, y cuando se utiliza como I, como am, que es con el pronoun I. ¿Ok? Am, entonces vamos a hacer una pequeña práctica. Ok, entonces, ¿qué vamos a necesitar para estas prácticas? Completar las oraciones, ¿ok? Y para completar las oraciones, recordemos, como siempre, la estructura gramatical, el tiempo gramatical que debemos de cumplir con, que es el verbo to be. Aquí lo dejo para recordarlo, como al final de cuentas, miren, tenemos estas estructuras que son para las comparaciones, pero no les recomiendo que aprendan una estructura para cada tema, sino que siempre sepamos cuál es la estructura general, ¿ok? Yo haría estas a un lado y solo me quedaría con la general, que es la de el verbo to be, ¿ok? Entonces, eh, por otro lado, los adjetivos nivel 2 que los tenemos en el encargolado, para saber si el adjetivo va a ser eh, corto o largo, ¿ok? Um, Number one, the elephant, debemos utilizar el adjective big y the mouse. Ok, entonces, comúnmente nos vamos a adelantar y simplemente vamos a poner bigger, ¿no? Ahora, aquí hay que revisar algo que son los dos errores muy comunes que tenemos aquí. Los adjetivos que son de una sílaba, que finalizan en vocal, y en este caso
la letra I consonante, en este caso la letra G, se duplica la consonante por cuestiones estéticas. Sería bigger, ¿ok? En el examen no nos vamos a estar centrando en esto, pero profesionalmente es bueno que se sepa, ¿ok? Y hasta ahí vamos a la mitad, estaría todavía mal. ¿Por qué? Porque ya estamos cumpliendo con el pronoun que es the elephant, ¿ok? Es nuestro pronoun porque en vez de the elephant podemos decir it. Es lo mismo it o the elephant. Es absolutamente lo mismo. Y siempre hay que estar al pendiente de estas cosas. ¿Por qué? Porque lo que sigue es elegir la forma del verbo to be, si va a ser como am, como is o como are. Entonces, como aquí the elephant está representando al pronoun it, el verbo to be que debemos utilizar sería is. ¿Ok? The elephant is bigger. Y por último, como estamos comparando el elefante con el ratón, si utilizamos el than. ¿Ok? The elephant is bigger than the mouse. Number two, my room, en vez de my room, también puedo decir it, es absolutamente lo mismo. Ya sabemos que el verbo to be va a ser is. Como el adjetivo no lo piden en negativo, aquí pueden poner isn't o is not, es absolutamente lo mismo. Y recuerden que el famoso beautifuler no existe, ya se considera un adjetivo grande de la parte derecha, de los de la parte derecha que ya son grandes, sería my room isn't more beautiful, ¿ok? Aquí no tenemos con qué compararlo, entonces no se le agrega el than. The sun, el sol, sería it, por eso sabemos que el verbo to be va a ser is, brighter, el adjetivo finalizando con er, y como estamos comparando el sol con la luna, sería agregarle el than. The sun is brighter than the moon. Number four, les voy a decir lo que es más común que me pongan en el examen. John's shirts. Me van a poner que estamos hablando de la camisa de John y está representando el pronoun it. Y por eso sabemos que el verbo to be es is. También es muy común que me pongan expensive. Y esto estaría mal. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de la camisa de John ni de John. Estamos hablando de las camisas de John. En vez de las camisas de John, podemos decir they, porque es plural. Si fuera solo una camisa, sí sería it. Pero aquí son las camisas. Estamos representando a they. Por lo tanto, recuerden que aquí con they, el verbo to be se utiliza como are. ¿Ok? John's shirts are, no existe expensive, sería are more expensive. Y no lo vayan a combinar tampoco, ¿ok? Porque también es muy común que me pongan la combinación de ambas. More expensive. No, more expensive. John's shirts are more expensive. Y como estamos comparando las de John con esa otra, sería agregarle el than. ¿Ok? Ahora, vamos con el caso de los superlativos. ¿Ok? Modifique estas oraciones porque las habíamos practicado con comparaciones, pero para practicar los superlativos las acabo de cambiar. Tenemos igual aquí nuestra estructura, el verbo to be, nada más que ahora son superlativos y estamos esperando terminaciones con est, con est, o en el caso de los adjetivos grandes, sería con most, ¿ok? Y que no se nos olvide en ningún momento ni el verbo to be, ni la palabra que utilizamos con los superlativos, que es el famoso the, ¿ok? Para poder decir el más grande, la más joven, el más barato, ¿ok? Entonces, Times Square es un it porque es una avenida. Is, ponemos el the, is the, y es muy común que me pongan así, busiest, ¿ok? Aunque se escribe con la letra U, se pronuncia busy, ¿ok?
Ahora, si ponen esto en el examen, está bien. Times Square is the busiest avenue, pero profesionalmente la Y se cambia por I latina. Times Square is the busiest avenue. Number 6. The Eiffel Tower, not crowded landmark. The Eiffel Tower es una cosa, un monumento, es un it, por lo tanto con it se utiliza el verbo to be como is. Ponemos el the y no se nos olvide algo, que el adjetivo no lo piden en negativo, y entonces simplemente ponemos isn't o is not, es absolutamente lo mismo. Isn't the, no existe crowdedest, sería the most crowded, ¿ok? Ni tampoco las vayan a combinar, no existe the most crowdedest, no, ¿ok? Number 7, street food, la comida es un it, sabemos que va a ser is. Es negativo. Isn't o is not es lo mismo. The cheapest one. Street food isn't the cheapest one. A cheetah. Un cheetah, un animal. It. El verbo to be sería is. The fastest creature. Y la number 9. These kitchens. Aquí comúnmente me van a decir que la cocina es una cosa. Por eso el pronoun va a ser it. Y el verbo to be is the cleanest. ¿Ok? No estamos hablando de una cocina, estamos hablando de las cocinas, de kitchens. Por lo tanto, estamos en representación del pronoun they. Y es importante porque con they el verbo to be sería are. These kitchens are the cleanest. ¿Ok? Entonces, así funciona este tema, así van a estar las prácticas y cualquier comentario, pues háganmelo llegar.